¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Bueno, damos gracias a Dios esta mañana por su bondad y su misericordia sobre nuestras vidas. Estamos considerando el llamado que Judas nos hace a contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a los santos. La pregunta entonces que nos debemos hacer es ¿cómo enfrentamos la apostasía el día de hoy? Si esto es una realidad, ¿cómo la enfrentamos? Bueno, yo creo que la propia epístola lo va a contestar hacia el final. Simplemente permíteme leer estos versos y aunque llegaremos allí en algunos episodios más. ¿Cómo enfrentamos la apostasía? Número 1, mantente en la verdad. Verso 17. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Debemos mantenernos en los escritos apostólicos, debemos mantenernos en lo que claramente la palabra de Dios nos demanda creer y obedecer. Número 2, mantente en el amor. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Número 3, mantente rescatando a otros del error. Verso 22, tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Cuál es el antídoto de la apostasía? Bueno, el antídoto sigue siendo el mismo que en el día de Judas y en el día de Pedro cuando escribió la segunda carta. El antídoto es el conocimiento de Dios. Mientras yo más conozco de Dios, yo estaré más firme para no ceder o para no caer a el pecado de la apostasía. En lo personal me gusta como el predicador inglés Charles Spurgeon lo dijo: héroes de la verdad, soldados de Cristo, despierten. En este momento tenemos enemigos. No crean que la lucha ha terminado. La gran guerra de la verdad se torna más intensa y fiera que nunca. Oh soldados de Cristo, desenvainen sus espadas. Levántense otra vez por Dios y por su verdad, para que el Evangelio no sea olvidado. Yo creo que la época de Spurgeon sigue siendo nuestra época, donde necesitamos que más y más soldados se levanten con la palabra de la verdad. ¿Recuerdas lo que Judas ha dicho tan solo un verso anterior? Misericordia, paz y amor os sean multiplicados a todos. Eso lo necesitamos y vamos a estar listos para otorgar a otros la bendición de la palabra de Dios. Así que el tenor de Judas en su día son que los apóstatas están atacando a la iglesia, pero ellos no son la iglesia verdadera. La apostasía es el error destructor que se inicia desde el seno de la iglesia. La apostasía es una palabra griega que se relaciona con la palabra divorcio y debemos decirlo claramente. Lamentablemente la apostasía en el pasado como en nuestros días se ha levantado y ha llenado las iglesias con discípulos falsos, con incrédulos que creen ser discípulos, cumpliéndose así la palabra de Jesús de que el trigo y la cizaña crecerían juntos. Esa es la razón por la que mucha gente puede llegar a entender la verdad, seguirla con entusiasmo por un tiempo, ser activos en una congregación,
pero jamás creyeron la verdad con un corazón rendido a ella. Así que después de que los ha saludado, Judas los llama en automático a contender ardientemente por la fe. El verso 3 en particular nos muestra el corazón de la carta y la urgente encomienda que Judas entregaría a sus lectores originales y a nosotros por extensión en este día. Parece ser que la lucha contra la apostasía era necesaria desde antaño. Léelo en el pensamiento de Pablo, 2 de Corintios 11, 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los maestros de la apostasía son realmente enviados por Satanás. Ellos llegan a tener luz, pero no vida. Conocen la semilla, pero jamás el fruto verdadero. Conocen la palabra escrita, pero no a la palabra viva. Conocen la verdad, pero no sienten amor por ella. Mira, una mirada rápida al ministerio de Jesús nos hace recordar que las multitudes lo seguían por sus milagros, lo seguían porque multiplicaba el pan y los peces, pero rechazaron su enseñanza. Ustedes recordarán aquel famosísimo sermón de Jesús en Juan capítulo 6, donde cuando Jesús confronta a la multitud con este pecado de que ustedes me buscan porque hice multiplicar la comida ayer, entonces dice el verso 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces de Juan 6 aprendemos que la verdad de Dios ofende a la gente y muchos se alejan de Jesús. Juan entonces escribe esta carta a hombres a los que realmente amaba y a los cuales quería comunicar de la común salvación que había entre ellos. El autor enfatiza la naturaleza comunal de nuestra fe. No son las experiencias místicas de un individuo aislado, sino la relación que llegamos a gozar en un mismo evangelio, en una misma doctrina. En cambio, el esoterismo, por ejemplo, te lleva a buscar tus propias experiencias sin el gozo de pertenecer a una comunidad. El común denominador que da existencia a la iglesia es nuestra salvación. No es la religión, no es la liturgia, no son las relaciones, sino una salvación en común, lo que debemos mantenernos o lo que debe mantenernos unidos. La salvación, el mensaje de la salvación, nos recuerda nuestra miseria, pero a la par nos recuerda la gran gracia redentora de Dios. Esa salvación incluye que somos justificados, que somos regenerados y que también somos santificados en Jesucristo. Cuando éramos culpables, fuimos declarados justificados, tal como hemos aprendido en nuestra serie anterior acerca del Nuevo Testamento. Así que Judas reconoce que la verdad de Dios estaba bajo ataque en sus días. El énfasis de esa pelea no es la destrucción de nadie. El énfasis de esa pelea es nuestro amor por Dios y su verdad. Y toda la carta sigue ese tenor. ¿Por qué yo tendría que pelear? ¿Por qué yo tendría que combatir ardientemente por la fe una vez dada a los santos? Porque amo la verdad. No es porque siento envidia del famoso predicador que tiene una gran multitud bajo su cobijo o en su auditorio. No es porque siento envidia de cómo sus ministerios prosperan. No, es porque tengo amor por la palabra y puedo distinguir y puedo discernir que algo está mal. Mira las palabras de Juan 18,
Verso 37. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Observa esta pregunta de Pilato: ¿qué es la verdad? Esa es una pregunta tan impresionante cuando sale de los labios de una persona incrédula, pero aún más significativo cuando sale de los labios de una persona que está bajo apostasía. Esa es como el grito desesperado de decir: muéstrame qué es la verdad, dime qué es la verdad. Lamentablemente Pilato no se quedó en la habitación para escuchar la respuesta de Jesús, sino que a la par que él hacía la pregunta ¿qué es la verdad?, regresó a donde estaba la multitud de judíos, y entonces el resto es historia. Mientras Pilato se alejó de Jesús, a la par fue alejándose de la verdad. Años más tarde, Pablo le decía a Timoteo que habría algunos hombres que no se conformarían a escuchar las palabras de Jesús. Y eso es una tremenda realidad del día de hoy. La gente puede pasar minutos y horas escuchando fábulas, metáforas, historias, escuchando testimonios de lo que ellos están haciendo con sus finanzas y de cómo están ayudando a otras personas en el mundo, pero no están escuchando solo la palabra de Dios. De nuevo cito a Spurgeon antes de orar. La Iglesia de Cristo se presenta continuamente por la figura de un ejército. Su capitán es el príncipe de paz. Su objetivo es el establecimiento de la paz. Y sus soldados son hombres con una disposición pacífica. El espíritu de guerra es el extremo contrario al espíritu del Evangelio. No obstante, la iglesia en la tierra hasta la segunda venida debe ser la iglesia militante, armada, guerrera y conquistadora. ¿Cómo funciona eso? Es como debe ser en el verdadero orden de las cosas. La verdad no sería verdad en este mundo si no fuera asunto de batalla. Deberíamos sospechar que no sería verdad si el error hiciera amistad con ella. La intachable pureza de la verdad tiene que estar en guerra con la oscuridad de la herejía y las mentiras. Y el pueblo de Dios dice amén a esto. Padre, gracias te doy esta mañana, que podemos confiar en ti y que podemos entender clara y nítidamente por las Escrituras que nos llamas a no permitir y a no descansar y a no permitir, Señor, que tu evangelio sea diluido y rebajado, y a no descansar en nuestra tarea de luchar ardientemente, combatir ardientemente por la fe que nos fue dada. Permite que podamos hacer eso con toda humildad, con toda sinceridad, y que verdaderamente el evangelio triunfe en nuestras vidas cada día más y más. Pedimos todo esto en tu nombre y te damos gracias este día. Bendice el día que hoy iniciamos y bendice a toda nuestra familia. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.